Bien, hermanos, pues acompañadme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Vamos a estar hoy considerando los versículos del 33 al 36, ¿sí? Del 33 al 36. Pero, para ponernos en contexto, vamos a leer un poquito más, un poquito desde más atrás. A partir del versículo 30, mejor dicho, 29, ¿de acuerdo? Y dice así la palabra del Señor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, ante ti venimos en esta mañana. Difícilmente, Señor, podemos añadir nada a lo que hemos leído. Señor, te alabamos, te adoramos. Nos postramos ante ti, si no con nuestras rodillas físicas y con nuestros corazones. Los rendimos delante de ti, Señor. Cuán grande eres, Dios 3 veces santo, Dios digno de toda adoración. Aleluya, alabado seas. Queremos que tú nos hables en esta mañana y que provoques una revolución en nuestros corazones y en nuestra iglesia por medio de la palabra predicada hoy, Señor. Que tú nos lleves a un entendimiento más pleno de quién eres y de por qué te debemos adorar y alabar, ahora y por toda la eternidad. Así que ayúdanos con tu Espíritu Santo a tener una mayor conciencia de lo defectuoso de nuestra adoración de corazón, de nuestra adoración diaria, y de que siempre tenemos que estar creciendo en ella, hasta que algún día estemos permanentemente delante de ti, sin mirar a nada más que a ti, alabándote junto con todas las huestes celestiales por los siglos de los siglos. Y que tú traigas a salvación a aquellos que están hoy alejados de ti, muertos en delitos y pecados, condenados a la eternidad del infierno, que tú los llames a las riquezas de tu gracia y de tu misericordia y de tu amor, para que ellos también te puedan ayudar a adorar por los siglos de los siglos, junto con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de aquel para quien son todas las cosas, subsisten todas las cosas y proceden todas las cosas, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, pues esta sección que concluimos hoy, recordáis, he dado mucho la lata con esto, los capítulos del 9 al 11 de esta carta a los Romanos, Pablo nos ha estado mostrando una cosa, en resumen, que Dios es fiel, que la palabra de Dios no ha fallado, que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado al Israel según la carne, ni muchísimo menos ha desechado al Israel de Dios.
a sus escogidos. ¿Por qué? Pues lo hemos leído en el versículo 30, tenéis vuestras Biblias abiertas, versículo 30 está diciendo, 29, perdonad, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables, no se pueden anular ni se pueden echar atrás, porque Dios no cambia su forma de operar conforme a sus propósitos. Y como luego más tarde dice el versículo 32, Dios sujetó, y esto en otras traducciones puede ser como encarceló, aprisionó a todos, judíos y gentiles, ¿bien?, en desobediencia. Desde la caída del ser humano es así. Todos somos presos de la desobediencia, desde Edén. Pero, en su gracia, Él decidió mostrar misericordia a sus escogidos, el Israel de Dios. Por lo tanto, no, afirmamos que no, las promesas de Dios no han fallado. Hermanos, amigos, hay algo muy importante que tenemos que entender. Para el Todopoderoso, la salvación de los pecadores, la tuya y la mía, no es lo más importante. ¿Lo habías pensado alguna vez? Tu salvación y la mía, y la de los que vengan después de nosotros, a la salvación, no es lo más importante. La demostración universal de sus atributos es lo principal. Su gloria es lo principal. Y vemos una relación, si os fijáis, lo vemos en el versículo 32, entre la desobediencia de todos y la misericordia de Dios. Fijaos, versículo 32. Dios sujetó a todos en desobediencia, atención, ¿para qué? Para salvarnos. Para tener misericordia de todos, para mostrar su misericordia, para que su misericordia fuera alabada, reconocida, glorificada. Y cuando dice aquí todos, no se refiere a toda la humanidad, está englobando a tanto judíos como gentiles. Tanto a gentiles como a judíos. Dios quiso salvar de entre toda la raza humana, de entre todas las nacionalidades, etnias, culturas, antecedentes sociales, países, todos, ¿sí? Entendemos ese concepto de todos. Entre todos ellos quiso salvar y mostrarles su misericordia. O sea, que la manifestación de su gracia, expresada en su misericordia, es el acto de suprema importancia para Dios. Su gloria. Y nada más que su gloria. Ni la tuya ni la mía, la suya. Como dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 1, del 3 al 7, no hace falta que lo busquéis. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios lo ha hecho todo con el fin
último demostrar su gracia, su misericordia, y recibir toda la gloria por ello. Yo creo que ha llegado el momento de alabar al Señor, ¿no? El apóstol Pablo nos ha hablado de muchas cosas en estos 11 capítulos, que ahora terminamos, y creo que es tiempo de alabar al Señor por ello. De hecho, es lo que hace Pablo. Lo que hemos visto en estos últimos 3 capítulos, del 9 al 11, que llevamos unos meses con ellos, ya bastaría para darle gloria a Dios. Pero si vemos todo lo que nos ha mostrado Dios desde el capítulo, Pablo, por inspiración divina, nos ha mostrado desde el capítulo 1, no me extraña que Pablo ahora estalle en esta doxología. Igual en vuestras Biblias veis que el encabezamiento pone doxología, ¿sí? Una doxología es dar la gloria, literalmente, glorificar, ¿sí? Pablo está dando la gloria a Dios, doxificando a Dios. Es suficiente, hermanos, solo con eso es suficiente. Lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para salvar a pecadores indignos de su misericordia, como tú y como yo, sin comprometer su justicia, haciendo uso de su gracia y mostrando justicia. Qué riquezas, qué maravilla, qué profundidad, qué inmensidad en todo lo que Pablo nos lleva mostrando en todo este tiempo que llevamos viendo esta serie. Qué maravilla que tú y yo conozcamos estas cosas. Y qué maravilla que tú y yo formemos parte de estas cosas. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver contigo y conmigo, si estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, también tiene que ver contigo. Porque hay serias y profundas advertencias si no estás en Cristo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos decir sino alabado sea Dios? Gloria a Dios, como dice aquella columna, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y Pablo arranca esta doxología, esta alabanza, esta glorificación de Dios, diciendo, versículo 33, lo tenemos abierto, lo tenemos ahí: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo no era un teólogo frío e insensible. Pablo casi podemos verle postrándose en el suelo, pronunciando estas palabras ante la grandeza de la doctrina divina. Fijaos, la pequeñita exclamación, ¡oh!, que en griego es una omega, así de grande, ¿sí? Así, enorme. ¡Oh!, destaca asombro. Pablo se está maravillando al contemplar al Señor, al contemplar sus caminos, al recapitular en todo lo que ha estado diciéndonos hasta ahora. Hermanos, la doctrina aplicada al corazón por el Espíritu Santo siempre tiene que llevarnos a esto. ¡Oh profundidad! ¡Oh profundidad! Asombro. Y doctrina, y sana doctrina, es precisamente todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Muchos dicen hoy en día, no es tan necesaria la doctrina, tanta doctrina, tanta doctrina, tanta doctrina. No es tan esencial que entendamos en profundidad todo
lo que Dios se complace en revelarnos en su palabra. Necesitamos un toque del Espíritu, eso sí que nos hace falta. Y yo digo, ¿y por qué no las dos cosas? ¿Tiene que ser lo uno o lo otro? Ni hablar, son las dos cosas. Hermanos, creemos en las ungidas doctrinas bíblicas y luego estas doctrinas arden en nuestro corazón y cambian tu vida durante todo tu peregrinar en esta tierra. Te impulsan en este lado de la eternidad, te mueven, te encienden, te apasionan. Hermanos, nunca vamos a adorar de manera verdadera y profunda si no entendemos las riquezas que hay en la palabra de Dios. Tu adoración va a ser deficiente. Y adoración no es venir aquí y levantar las manos, ¿eh? Adoración es tu entera vida. Pues tu entera vida de adoración o tu adoración en tu vida va a ser deficiente si no está imbuida de las gloriosas doctrinas que vemos en la palabra. La verdadera adoración viene de un corazón transformado por estas doctrinas. Hermanos, la verdadera adoración proviene de la teología. Y cuando tu teología no te lleva a la adoración de corazón, o hay algo mal en tu corazón, o hay algo mal en tu teología. ¡Oh, profundidad!, dice Pablo. Me río, pero es que, hermanos, ¡oh, profundidad! Hermanos, el apóstol Pablo, supongo que lo sabemos, ¿no? Él no escribió esta carta. Él dictó esta carta. Lo vemos al final, en el capítulo 16, versículo 22, que habla de Tercio, que es el amanuense, ¿sí? Es como el secretario. Entonces nos podemos imaginar al apóstol Pablo permanentemente caminando alrededor de la estancia y Tercio diciendo, espera, no corras, y Tercio escribiendo, y él dando vueltas. ¿Os lo podéis imaginar a Pablo diciendo, Tercio, pon aquí un «oh, profundidad»? «Oh», porque transmite asombro. ¿Os imagináis a Pablo haciendo eso? ¡Oh, profundidad! Yo me lo imagino de rodillas, o apoyado contra la pared, o gritándolo por la ventana, o en la oreja del pobre Tercio. ¡Oh, profundidad de las riquezas! No puede contenerlo en su pecho. No se puede aguantar por todo lo que ha estado diciendo en los últimos capítulos. ¡Oh, profundidad! Pablo está alabando a su Salvador y el autor de todas estas maravillas que él está recibiendo por inspiración. Decía Martin Lloyd-Jones que la predicación es lógica en llamas. Lo decía tanto que al final le pusieron ese mote a él. Logic in Flames le llamaban. Martin Lloyd-Jones, alias lógica en llamas. Pablo está enseñando, está predicando y está encendido. Nadie se puede subir aquí a enseñar la palabra de Dios si no se enciende. Digo aquí, me refiero en cualquier púlpito. Yo estoy un poco exaltado hoy porque me enciende. Otras veces quizá no sea tan intenso. No hace falta ponerse aquí cada día en plan... Pero un maestro de la palabra, un predicador,
tiene que sentir lo que está enseñando, le tiene que conmover, le tiene que confrontar. ¿Y de qué ha estado hablando Pablo? Escuchamos, en estos 11 capítulos, a ver si recordáis, de la justificación por la sola fe, de la reconciliación con Dios, de la unión con Cristo, de nuestra santificación, de la eterna elección en el Señor Jesucristo, de nuestra totalidad y completa salvación, de nuestra adopción en la familia de Dios, de los misteriosos tratos de Dios con Israel que llevan a la propia salvación de Israel. ¿Y qué decir de la desesperada situación del ser humano? De su pecado, de su rebeldía, pero de la gloriosa esperanza en Cristo, quien vino y se encarnó y murió en la cruz y resucitó y ascendió a los cielos para salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. De todo esto ha estado hablando el apóstol Pablo. Y de alguna cosa más. ¿Y qué decir del regreso de Cristo? De su segunda venida, para que nosotros lleguemos a reinar con Él en gloria. ¡Oh, profundidad! Decía Spurgeon acerca de este pasaje, en estos versículos no hay lugar para un aleluya silencioso. Así que, hermanos, todos, ¡aleluya! ¡Alabado sea Jehová! ¡Oh, profundidad! ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Ya paro. Estoy poniendo muy pesado. Para él es algo inconcebible. Esta profundidad es lo inconcebible, lo incomprensible. Hay cosas, hermanos, que están escondidas en los abismos inalcanzables de la mente de Dios. Cosas inalcanzables para seres humanos caídos como tú y como yo. A no ser que Dios las saque a la superficie y nos las revele. Y lo hace a través del Espíritu Santo, que mora en nosotros, cuando venimos a ser salvos. ¿Recordáis 1 Corintios 2:10? El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Oh, profundidad! El Espíritu de Dios que mora en ti te ha revelado cosas muy profundas, cosas insondables. Cuando lees la Biblia, cuando la estudias, cuando escuchas a los maestros y predicadores de la palabra, cosas demasiado maravillosas para nosotros. Nos las está revelando Dios, las está sacando a la superficie del profundo abismo de su mente. La mente de Dios. Oh, profundidad. ¿Profundidad de qué? Pablo habla de tres cosas. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y podríamos traducir ciencia como conocimiento. ¿Sí? Riquezas, sabiduría y conocimiento. Las riquezas de Dios. Oh, las riquezas de Dios. ¿De qué riquezas está hablando aquí? Porque dices, bueno, esto es muy amplio. ¿De qué riquezas está hablando? Pues muy probablemente Pablo, el contexto de la carta y el contexto de los últimos versículos, se está refiriendo a las riquezas de la misericordia divina. Las riquezas de la misericordia de Dios. Por ejemplo, él ha hablado antes en su carta de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. También ha hablado de que para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Y después, que el mismo Señor, que es sobre todos, es rico para con todos los que le invocan. Riqueza
de su misericordia. Y luego en los versículos anteriores, del 30 al 32, dice cosas como, en este capítulo 11, ahora habéis alcanzado misericordia, que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así que Pablo está hablando de las riquezas, de la misericordia divina. Hermanos, la salvación es una dádiva preciosa que nos ha dado Dios. Y esto nos enriquece a nosotros. Las riquezas de Dios te enriquecen a ti. Él ha cambiado tu miserable destino de condenación eterna a un rico destino de gloria. ¿Puede haber mayor riqueza que eso? ¿De verdad? Yo creo que no. Si entendemos bien de lo que estamos hablando, no. Y si crees que no es así, puedes quedarte con tus riquezas temporales, que solo te van a generar ansiedad, inseguridad y vacío. Oh, profundidad de las riquezas de Dios. Eres rico porque Dios te ha mostrado misericordia, solamente por eso eres el más rico de todos los hombres. Somos los más ricos de todos los hombres. Por las riquezas de la misericordia de Dios que nos han sido dadas por gracia. Si estás en Cristo, su misericordia es profunda. Y luego dice Pablo, o profundidad también de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría, hermanos, no es mero conocimiento, sino saber usar el conocimiento. ¿Vemos la diferencia? No es conocimiento, sino saber usarlo, saber aplicarlo a las situaciones para obtener una situación lo más beneficiosa y duradera. Y con todo lo que ha dicho Pablo en esta carta, ¿cuál era la situación? ¿Cuál es el problema con el que Dios ha tenido que tratar? ¿La caída del hombre? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es tu mayor problema, ¿eh? Si estás sin Cristo, estás destituido, alejado, apartado de la gloria de Dios. Ese es el problema. Y ni hombres, ni aun los más sabios de todos, ni ángeles, por cerca que estén de Dios, podrían haber encontrado una solución tan duradera y beneficiosa y que no comprometiera la justicia de Dios como la que encontró Dios en el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, hay muchos teóricos por ahí. Dios no es un teórico. Dios no solo tiene conocimientos. Dios lo sabe todo y sabe qué hacer con todo lo que sabe, que es todo. ¿Me he liado? Dios lo sabe todo y sabe qué hacer con todo lo que sabe. Y lo que sabe es todo, todo. Y nadie puede frustrar aquello que Él ha decretado. Él sabe todo lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Hermano, hermana, aunque te parezca increíble a veces, Dios nunca se equivoca. Con nada de lo que pasa, con nada de lo que permite,
y con nada de lo que Él ordena. Dios ideó en la eternidad, atención, en la eternidad, en su sabiduría eterna, el plan de salvación, por medio de la encarnación de su Hijo Jesucristo, por medio de su vida y muerte sustitutorias a favor de pecadores como tú y como yo. ¡Qué gran sabiduría la suya! Y qué gran privilegio que tenemos como cristianos de conocer el Evangelio. Encerrados en el Evangelio están todas estas riquezas. Ya lo hemos dicho muchas veces. La escatología, los dones, bla, 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 bla. No estoy hablando en lenguas. Cuando lleguemos al cielo, todas estas cosas quedarán resueltas. Pero la gloria del Evangelio jamás la vamos a acabar de discernir completamente. Siempre vamos a estar creciendo en una mayor comprensión de la gloria, la gracia y la misericordia del Evangelio y de la sabiduría del Evangelio. Y nosotros como Iglesia tenemos el privilegio y la responsabilidad de proclamar esto. ¿Recordáis Efesios 3:10? Que dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, los ángeles se maravillan. Los ángeles se maravillan del Evangelio. Los ángeles se maravillan de cómo el Evangelio es vivido en la Iglesia. Enseñamos a los ángeles. ¿Os parece increíble esto? Oh profundidad, oh profundidad. Y oh profundidad de la ciencia de Dios. Pablo, ya os lo he dicho antes, usa aquí la palabra griega gnosis, conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Dios lo sabe todo, lo entiende todo, Él es el conocedor supremo. Él conoce todas las... decimos todas las cosas. Dios conoce todas las cosas a gran escala, en sentido macro, ¿sí? Y en pequeña escala, en sentido micro. Todas las cosas. Él conoce lo que está ocurriendo en todas y más pequeñas partículas subatómicas del astro más lejano de este cosmos. Al mismo tiempo que sabe lo que está ocurriendo ahora mismo en la más pequeña de tus células, en tus sinapsis, ¿sí? Tus conexiones cerebrales, que van a la velocidad de la luz, aún mayor que la de la luz. Él sabe qué estás pensando ahora mismo. Él te conoce mejor que tú. ¿Qué te parece? Él te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo. Es mentira, ¿eh? Tus miedos, tus ansiedades, tus deseos, tus tentaciones, tus alegrías. Él sabe y conoce todas las cosas. Nada. Y en griego, la palabra nada, aunque aquí no aparece en griego, pero es igual, quiere decir nada. Nada. Nada escapa de su percepción. Hermanos, Dios lo sabe todo, lo entiende todo. Y todas sus obras son perfectas. Perfectas. Oh Señor, cuán innumerables son tus obras. Las has hecho todas
ellas con sabiduría. Dice el salmista, mirad, yo no sé, los seres humanos cada vez hacen cosas más increíbles, inventan cosas más increíbles y cosas muy buenas, no lo ocultemos. Pero aún eso no es ni un juego de niños comparado con las obras de Dios. Pero la obra más maravillosa de todas es el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Y tú te maravillas de eso? ¿Te maravillas del Evangelio? No olvidemos que Pablo está haciendo esta doxología, esta alabanza, en base a la obra de salvación que ha estado explicándonos desde el versículo 1. No estaba hablando de otra cosa. Y ahora sigue y da un paso más allá en este himno. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables. Si los caminos y los juicios de Dios fueran superficiales, pues por medio de la investigación y el examen profundos, pues podríamos descubrirlos. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que son incomprensibles. Los podemos conocer hasta cierto punto, ¿sí? Los conocemos, muchos de ellos, pero son incomprensibles porque tú y yo somos finitos y temporales y no podemos comprender lo infinito y atemporal que es Dios. Por más que conozcas a Dios, nunca vas a llegar al final. Se dice de mucha gente que le gusta comer, ¿no? Pero esto es como un pozo sin fondo. Siempre más abajo, siempre más profundo, cavando más, profundizando más en los tesoros de Dios. Él es Dios. Cuán insondables son sus juicios. Es decir, no. La palabra aquí insondable transmite en el original la idea de no se puede investigar, no se puede explorar con éxito. Y aquí Pablo no está hablando de los juicios de Dios sobre el mundo, por ejemplo, el juicio de Dios tras la caída sobre Adán y Eva, o el juicio de Dios en el diluvio, o el juicio de Dios en la Torre de Babel, o en Sodoma y Gomorra, o en las plagas de Egipto, o el juicio de Dios sobre la humanidad impía. No está hablando de eso, no, aquí está hablando de sus decisiones. La palabra griega que usa aquí es krima, que quiere decir decisiones, estatutos, decretos. Cuán insondables son sus decisiones. Eso está diciendo Pablo. ¿Por qué endurece a unos y a otros les muestra misericordia? ¿Me lo puedes decir tú? ¿Por qué permite la maldad en el mundo? ¿Por qué permite que Satanás cause estragos en la tierra? ¿Por qué permite que sus siervos pasen penurias, persecución, enfermedades, aún muerte? ¿Por qué a veces parece que tarda en contestar? ¿Por qué a veces parece que no está haciendo nada? Recalco, parece que no está haciendo nada. ¿Por qué salva a unos y deja en su incredulidad a otros? ¿Por qué unos parten antes a la presencia del Señor y otros más tarde? No lo sabes. Cuán insondables son sus juicios. Y cuán inescrutables sus caminos.
Y aquí también la idea es de algo que no se puede rastrear. Ahora, por causa de los GPS, se dice traquear. Bueno, no se puede, es como un cazador, o estos indios de las películas, ¿no?, que seguían las huellas y daban con la presa o con el fugitivo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No puedes seguir sus huellas. No puedes. No te es posible porque Dios no deja pistas de las cosas que Él hace. No tenemos ni idea de lo que Dios está haciendo en el mundo. No tenemos ni idea de lo que Dios está haciendo en nuestras propias vidas y en la de los demás. Y Pablo se está maravillando porque sí, Dios deja algunas pisaditas preliminares, las que Él quiere dejar y considera oportuno dejarnos, pero no más allá. Y Pablo se está maravillando, ¡oh profundidad! Él es impredecible. ¿Quién podría haber previsto que Dios mismo se encarnase en la persona de Jesucristo para ser nuestro sustituto? ¿Cómo es que el Rey del universo, el Rey de gloria, nació en un sucio establo? En un pueblucho venido a menos, en un Israel ocupado por una potencia extranjera. ¿Cómo es que vivió de forma anónima prácticamente la totalidad de su vida, como un humilde carpintero, un artesano de Nazaret, por cierto, otro pueblo insignificante y despreciado? ¿Tú puedes comprender la necesidad de los horrores del Calvario? ¿Y que esto fuera el medio para salvar a sus escogidos? Todo esto, aunque profetizado en el Antiguo Testamento, aunque hasta cierto punto conocido, excede el pensamiento de cualquiera. Los hombres no podían discernir sus discípulos no podían discernir estas cosas hasta que el Señor Jesucristo, tras su resurrección, no les abrió la mente con el Espíritu Santo y empezaron a entender a dónde apuntaban todas estas cosas. Y solamente son pisadas preliminares del camino eterno del plan divino. Tu vida, la vida de la humanidad, es una anécdota en toda la eternidad. La vida del pueblo de Dios, de los salvos por Dios, es una anécdota de momento en lo que es la historia de la humanidad. ¿Os habéis parado a pensar de que luego vendrá la eternidad? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Vamos a estar todo el día cantando? Pues no os digo ni que sí ni que no. Cantaremos y adoraremos a Dios. La eternidad. ¡Oh profundidad! Y esta, no sé si existen las palabras, insondabilidad e inescrutabilidad, no era algo nuevo tampoco para el antiguo pueblo de Israel. Ahora Pablo está haciendo citas
del Antiguo Testamento para afirmar esto que está explicando. Y de nuevo, esto nos muestra algo increíble de Pablo. Él era un maestro de la palabra. Él era un maestro, así que todo lo que él enseñaba estaba impregnado por las Escrituras, pero también sus oraciones estaban impregnadas por las Escrituras. Y sus exclamaciones, su doxología, también está impregnada por las Escrituras. Pablo era teocéntrico, cristocéntrico y bibliocéntrico. Y dice ahora, versículos 34 y 35, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y aquí Pablo no solo nos está planteando tres preguntas retóricas. ¿Os fijáis? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? O sea, pregunta retórica, perdón, pues hay algún niño que no entiende que es una pregunta retórica. Es una pregunta que es tan obvia que no hace falta respuesta, ¿vale? Es obvio. Digamos que la respuesta está implícita en la pregunta. ¿Se entiende esto? Bien, bien. Y Pablo cita primero Isaías 40:13, que dice así, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién? Hermanos, las maravillas de los pensamientos y propósitos de Dios no solamente son incomprensibles para los humanos, también son independientes de los humanos. ¿Comprendemos esto? No solo son incomprensibles, es que son independientes a nosotros. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? Pues obviamente nadie. Nadie. No podemos conectarnos a la mente del Señor como hacer una transferencia de datos de un móvil a otro. Venga, pásame los datos. En un momento ya tenemos todos los datos en el otro móvil. No, no. Hermanos, los cristianos, por la obra del Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Y mediante la ayuda del Espíritu Santo y la revelación que hay en la Escritura inspirada, podemos recibir unos pequeños destellos de su mente. Pero un conocimiento absoluto de Dios nos resulta imposible. ¿O quién fue su consejero? Si Dios tiene toda la sabiduría, o las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Isaías y Pablo están ironizando de alguna manera. La misma idea de ser un consejero de Dios ya debería de producirnos risa. Ya debería de producirnos hilaridad. Es ridículo en sí mismo. Hermano, hermana, si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo seríamos analfabetos espirituales. ¿Estás de acuerdo? Es lo que seríamos. Los hombres naturales, los hombres ateos, ven en la cruz algo absurdo y estúpido. Algo vano. Las personas religiosas creen que por sus buenas obras podrán ganarse el favor de Dios. ¿Qué clase de consejo le puede dar el ser humano a Dios? Pero aún así hay muchos consejeros de Dios. El mundo está lleno de consejeros de Dios. Aún diría que las iglesias están llenas de consejeros de Dios. Muchos tratan de decirle a Dios cómo tendría que gobernar el mundo, cómo debería gobernar nuestras vidas, cómo debería gobernar las vidas de los demás. ¡Qué arrogancia! ¡Qué ilusos somos a veces! ¿Y cuántas veces debemos arrepentirnos?
por ello. Y Pablo cita ahora Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Dice Job, dice Dios ahí en Job. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¡Wow! Obviamente nadie le puede prestar nada a Dios. Nadie. Dios lo sabe todo, es el dueño de todo. No nos debe nada, ni nos necesita para nada. Nosotros sí. Se lo debemos todo y le necesitamos para todo. Para todo. Si hemos visto que Dios tiene todas las riquezas, ¿qué podemos darle que Él no tenga? ¿Con qué podemos deslumbrarle? ¿Con qué podemos engatusarle? ¿Con qué podemos sobornarle, satisfacerle? ¿Con qué podemos completarle? ¿Qué le puedes añadir a Dios? Tú y yo somos mendigos espirituales. Necesitamos constantemente la provisión divina, permanentemente. ¿Recordáis al Señor Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu, esto es, los mendigos, los que suplican el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Somos mendigos del espíritu, necesitamos de él para todo, y eso nos hace felices, eso nos hace bienaventurados. Él sustenta la vida, él sustenta todas las cosas, lo físico y lo espiritual. ¿Recordáis? Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Los seres humanos no tenemos ninguna ciencia, ninguna sabiduría, ni ninguna riquezas propias. No hemos añadido ni aportado nada a Dios para que Él pueda hacer todo lo que ha hecho por nosotros. Ni siquiera nuestra salvación. Todo es del Señor. Por esto el apóstol Pablo ahora concluye esta preciosa alabanza a Dios con las siguientes palabras que al final es en lo que converge todo lo que Pablo ha estado explicando desde el capítulo 1. Y dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Amén. Porque de Él son todas las cosas. Y hemos hablado de esto en la Iglesia, Él es la fuente, Él es el origen de todo. ¿Pero qué le puedes dar a Dios para que Él haga? Él es el dueño y soberano de todo y de todos. Este es su mundo, este es su universo. Él es el diseñador, el originador de todas las cosas. Aún el creador y hacedor del Evangelio que nos ha salvado. Si le podemos ofrendar algo, aún nuestra adoración, es porque Él, en su gracia, ha derramado abundancia sobre nosotros, para que ahora nosotros simplemente le devolvamos lo que es de su propiedad. Tú a Dios no le estás dando nada. Le estás devolviendo. Dice Efesios 1, en Él asimismo tuvimos herencia. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y luego sigue Pablo, no solo todas las cosas son de Él, proceden de Él, se originan en Él, sino que por Él son todas las cosas. Él sustenta todas las cosas, Él es el medio de todo, Él mantiene todas las cosas, y no solamente porque es el autor de la vida, sino que, como dice Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es antes de todas las cosas, dice Colosenses 1:17, y todas las cosas por Él subsisten.
Mira, hermano, hermana, si Cristo por un momento se pudiera olvidar de ti, te desintegrarías. ¿Sí? Como en Infinity War, pasaría. Desaparecerías. Y termina diciendo Pablo, y para Él. Todas cosas son de Él es el origen, todas cosas son por Él es el medio, y todas cosas son para Él. Dios es la meta última de todo. Él es el fin de todo. Hermano, hermana, este mundo no es para ti. No sé si me explico, ¿no? Que esto no es para mí, no. Que no es para ti, que es para Él. Ni aun tu vida es para ti. Tu vida no es un derecho. Tu vida es una gracia de Dios, que empieza y acaba cuando Dios lo determina. Todo es para Él, todo es para la alabanza de su gloria, y no sería sabio que no fuera así, porque no hay nada más glorioso que Él. Si Dios hiciera algo para la gloria de otra cosa que no fuera Él, si Dios hiciera algo para la gloria de otra cosa que no fuera Él, Dios estaría siendo injusto. Dios no estaría siendo bueno, Dios estaría siendo idólatra. Él es el único objeto de gloria en todo el universo. ¿Pero por qué? ¿Porque es un megalómano? Muchos plantean esto, ¿hoy qué Dios es este, que necesita estar siempre siendo glorificado y reconocido? ¡Qué egocéntrico! No, hermanos, no. Dios sabe que tu felicidad y tu plenitud como su criatura depende de que le glorifiques únicamente a Él, porque tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Por eso constituye un pecado tan grave vivir para uno mismo. Nuestra meta en el tiempo que estemos aquí en la tierra, es que Dios sea glorificado en todo y en todos. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para vuestra gloria. Ya sé que no, pero así es como muchos viven, así es como vivimos a veces. No. Todo para la gloria de Dios. Su gloria es la fuente de nuestra felicidad. Si tu vida es infeliz, y no hay nada más infeliz que una persona que vive para sí misma, centrada en sí misma, enfocada en sí misma, no hay nada más digno de lástima, nada. Si nosotros tenemos felicidad, es porque vivimos para la gloria de Él. Porque Él es la fuente de nuestra felicidad. Es un gravísimo pecado vivir para nosotros mismos. Y eso es lo que hace el hombre desde Edén, vivir para sí mismo. Y eso es lo que vino a solucionar el Señor Jesucristo en el glorioso, sabio, insondable, profundo e inescrutable plan de la redención. Él es el principio, el medio y el fin de todo. Él es el alfa y la omega. Y mira,
nunca vamos a poder conocer completamente los caminos de Dios. Pero sí que podemos confiar en Él completamente. Eso sí que lo podemos hacer. Eso sí, porque sabemos que Él es completamente sabio, rico, conocedor de todo y confiable. Siempre vas a poder adorarle, porque Él es digno de toda la gloria. Fuiste creado y fuiste salvado para su gloria. Antes lo hablaba con Juan. ¿Era con Juan o con quién era? No lo sé. Johann Sebastian Bach, el gran compositor, firmaba todas sus obras al final con estas siglas: SDG. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Ese es nuestro propósito en todo lo que hacemos. Y si no, no estás viviendo para aquello que fuiste hecho. Y no estás viviendo, en el caso de los cristianos, para aquello para lo que fuiste salvo. Por lo tanto, tanto los que están sin Cristo como los que estamos en Cristo, tenemos mucho de lo que arrepentirnos cada día. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Y aquí amén, ya sabéis lo que quiere decir, ¿no? Estoy de acuerdo. Si estás de acuerdo con todo lo que Pablo lleva diciendo desde el capítulo 1 hasta aquí, puedes decir amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Si no, no puedes. Si no, no puedes. Amén. Me gustaría concluir con algunas aplicaciones prácticas. Hermanos, no puede haber adoración sin verdad. No puede haber adoración sin verdad. Y Pablo está citando de las Escrituras mientras alaba a Dios, ha citado a Isaías, ha citado a Job. Hermanos, conocer íntimamente las Escrituras hace una diferencia brutal en nuestro deseo de alabar a Dios y en cómo alabamos a Dios. Hay muchos libros de técnicas de meditación, de espiritualidad, de tienes que visualizar, repítete una palabra, abandona tu mente. No. Eso no es adoración. La verdadera adoración no surge de la meditación en general, surge de la meditación en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha revelado. Por eso la palabra de Dios tiene que ser siempre el centro de la adoración, ya sea privada o pública, siempre. No hay adoración sin verdad. Y luego, de la misma manera, no debe haber ninguna enseñanza o estudio de la verdad sin adoración. Pablo no enseña o estudia una verdad doctrinal sin usarla de inmediato, como hemos visto en esta carta, y seguiremos viendo. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Para alabar a Dios. Ese es el propósito del conocimiento y de la teología. Pablo nunca trata simplemente de, bueno, esto es algo que hay que conocer y ahora lo tenemos que aplicar. Venga, apliquémoslo. Hala, venga, hazlo. No. Es una razón para empezar adorando y alabando a Dios, primeramente, y eso te moverá a ponerlo debidamente en práctica. Nunca debemos estudiar a Dios o la Biblia con indiferencia o apatía, hermanos. Mucho cuidado, más vale que cierres el libro antes y te dediques a otra cosa. Estás hablando de Dios. Dios no es algo que pones en una mesa de disección o sometes a un microscopio. Es Dios. Hermanos, tiene que estar claro que la verdad tiene que confrontarnos, como hemos dicho antes, tiene que afectarnos y tiene que retarnos. Tenemos que experimentar el poder de la verdad. Y luego, hermanos, otra cosa. Las doctrinas que producen mayor gozo
son las que exaltan a Dios. Ya está bien de exaltar al hombre, ya está bien. Cuando Pablo buscaba motivos para alabar, no contemplaba logros humanos, ni la bondad del hombre, en absoluto. Hermanos, alabamos a Dios precisamente cuando vemos nuestra impotencia, nuestra debilidad, que dependemos de Él para todo. O dicho de otro modo, hermanos, la absoluta de la doctrina de la absoluta soberanía de Dios en la salvación debería de ser aquello que te produce más gozo en la vida. Así era en el caso de Pablo. Nosotros no le hemos dado nada a Dios. Él no nos debe nada, de nuevo. Las ideas que más gozo daban a Pablo tenían que ver con la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y eso tiene que ser para nosotros motivo de gozo y de adoración. Y por último, no tenemos que entenderlo todo para alabar a Dios ni para adorar a Dios. Basta con que Él lo entienda todo. A Pablo no le preocupan los aspectos de los caminos de Dios que él no puede entender. Lo que hace cuando llegan esos momentos es ponerse de rodillas y adorar. Ya está. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es que el pastor no se entera. Si estuviera aquí el apóstol Pablo, sí que me dejaría claras esas cosas, esas preguntas que yo no entiendo. Que es Pablo quien está diciendo. Pablo, una de las mentes más brillantes de su tiempo, reconocido aún por sus enemigos, uno de los más brillantes pensadores de su época, posiblemente el mayor teólogo que ha existido sobre la faz de la tierra, y dice, cuán insondables e inescrutables son sus juicios y sus caminos. Y muchas personas sienten que no pueden adorar a Dios o ser felices adorándole, a menos que no puedan entender todo acerca de Él. Es que si yo no entiendo por qué Dios ha hecho esto o ha permitido lo otro, yo no le puedo adorar, yo no me puedo congregar, yo no puedo estar con mis hermanos, yo no puedo escuchar la palabra, me tengo que meter en un agujero y pudrirme y quedarme ahí hundido porque no entiendo por qué Dios permite esto en mi vida. Pero tú, ¿qué te has creído? Cuán insondables son sus caminos. Hermano, un Dios cuyo consejo puedes captar profundamente, cuyos caminos pudieras discernir profundamente, cuya naturaleza pudieras explicar completamente, no es Dios para nada. Es un Dios de llavero. ¿Se entiende? Limitado, pequeñito, portátil. El Dios de la Biblia es mucho más grande que nosotros. Tú no tienes que preocuparte por no entenderlo todo acerca de Dios y de su plan. Le alabamos por todo lo que ha revelado y le alabamos porque hay mucho más que no ha revelado. Puede que no seamos capaces de entenderle, hermanos, en muchas cosas que Él hace, permite y decreta o envía, pero sí que somos capaces de maravillarnos de Dios. A Él sea la gloria por los siglos, de los siglos, por las edades de las edades. Amén. Y hermano, este es tu Dios. Y si no es tu Dios, si estás hoy aquí sin Cristo, quiero invitarte a que observes la vida como realmente lo es. Deja de colocarte en el centro de tu propia existencia como si fueras el sol y todo girar alrededor tuyo.
Eso es una ilusión que te hará vivir una vida desgraciada ahora y en la eternidad en el infierno. No, Jesucristo vino al mundo y se hizo hombre para poner las cosas en su lugar, para darte la verdadera perspectiva de todo, para rescatarte de tu vana manera de vivir heredada de tus padres y para que por primera vez en tu vida funciones debidamente, poniendo a Dios, poniendo a Cristo en el centro, donde siempre tiene que estar. Cristo vino y murió en la cruz y resucitó para que pecadores como tú y como yo, si creemos en Él y nos arrepentimos de haber vivido para nuestra propia gloria y no para la suya, podamos eternamente decir, junto con el apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Oremos en silencio y alabemos y adoremos a Dios. Alabado seas, Señor, alabado seas, bendito seas por todos los siglos. A ti sea la gloria por siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.